¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Andrea Trochine, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Andrea, el trabajo de ustedes se va viendo, bueno, a partir de algunas entrevistas, alguna difusión, pero es sensacional cuando tienen la posibilidad de una publicación internacional, con el respaldo que tienen algunas publicaciones internacionales. Y esto es lo que ha sucedido, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso es como, digamos, el fruto de trabajo de varios años en los Exacto. que hemos estado cerca de los productores de lúpulo. Nosotros trabajamos acá en Bariloche, como dijiste, en el IPATEC. Desde 2014 brindamos apoyo al sector de lúpulo, mayormente que está en la comarca andina. Y bueno, lo primero que empezamos a hacer es servicios de análisis de resinas, en donde nosotros les contamos a ellos, les decimos qué contenido de resinas tienen sus lúpulos, que son las que son responsables del amargo que da el lúpulo en la cerveza. Y bueno, y empezamos con eso y de a poco fuimos sumando análisis. También en este trabajo estuvimos trabajando en colaboración con gente de Esquel, de la Universidad de San Juan Bosco y también de Buenos Aires para lo que es el análisis de aceites esenciales, para lo que fue terminar publicando, digamos, este trabajo en el cual nosotros analizamos dos variedades de lúpulo que son las más importantes en la comarca andina. Y una de las mayores satisfacciones debe ser, Andrea, cuando la ciencia se puede aplicar, ¿verdad? Cuando se puede hacer esa transferencia de conocimiento y trabajar en conjunto con los productores, ¿o no? Sí, la verdad que ha sido un camino muy enriquecedor para nosotros porque un poco la interacción surge de una demanda específica que tenían ellos por hacer análisis que más o menos cómo es, digamos, el lúpulo es una planta que requiere muchos cuidados, digamos, Ajá. en el momento en que se cultiva, se tutorea la planta para que vaya creciendo, después los conos, que son las flores femeninas, se cosechan, se van a tener que secar para mantenerlas estables, después se van a peletizar, o sea, tiene todo ese requerimiento de procesamiento que bueno, este conocimiento ya está en el Bolsón hace muchos años, en la zona de la comarca andina, porque esto se cultiva desde hace muchísimos años allá, pero bueno, lo que a ellos les faltaba era tener análisis de control de calidad, y desde ese requerimiento específico fueron creciendo otras y apareciendo otras necesidades de parte de ellos, de parte de nosotros, y Ajá. así como que la interacción va creciendo y realmente para mí es muy satisfactorio poder ver cómo esto termina impactando también positivamente en lo que ellos hacen. Por ejemplo, el año pasado uno de los productores inscribió una variedad nueva con la cual nosotros estamos colaborando en lo que es el análisis para conocer sus características. En 2015, por ejemplo, también colaboramos para que sea la primera exportación de lúpulo que se hizo desde Argentina. Entonces ese tipo de cosas, la verdad que nos llenan de orgullo y es un camino que nos interesa seguir. Claro, porque además de lo que es el trabajo en laboratorio, el trabajo del IPATEC, que ya lleva varios años, como vos decías, a mí me impactó cuando titularon hace un tiempo Ciencia y Cerveza, Mm. porque es la traducción a lo cotidiano de la transferencia de tecnología y del trabajo científico. Sí, la verdad que ese ciclo que se llama Ciencia y Cerveza fue y es, porque todavía es vigente, muy exitoso, y el nombre la verdad que resume bastante los objetivos que tiene, de juntar el sector cervecero con todo lo que tiene, digamos,
con el sector científico y bueno, lo que va saliendo de eso es esto. Bueno, en el caso del Ciencia y Cerveza, mucho de lo que hacemos son cursos en los cuales trabajamos con, bueno, en los cursos en general son cursos en los que la levadura es protagonista muchas veces porque el laboratorio nuestro tiene, digamos, se basa en investigación en levaduras. Obviamente también estamos trabajando en lúpulo, pero de estos cursos también de los Ciencia y Cerveza, que es un evento itinerante que lo fuimos haciendo en todo el país hace años que ya se viene haciendo, Exactamente. lo que intentamos hacer es que los investigadores que están en cada lugar a los que vamos también se animen a mostrar lo que hacen y lo que pueden hacer para el sector, en este caso cervecero, por ejemplo, y han empezado a surgir bastantes cosas interesantes a partir de esas interacciones, digamos. Uno ha notado que en la última década ha crecido exponencialmente el consumo de cerveza por un lado y por otro lado la oferta de cerveza artesanal, sobre todo en nuestra Patagonia. Ustedes me imagino que también lo han notado, ¿no? Sí, claramente el sector cervecero artesanal creció muchísimo. De hecho, bueno, el propio lúpulo que se cultiva en Argentina, hasta hace no muchos años se vendía exclusivamente a Quilmes, directamente casi toda la producción. Claro. Y ahora con el crecimiento del sector artesanal, la verdad que la demanda que tienen por este lúpulo es mucho mayor, así que gran parte de la producción de lúpulo de Argentina ya se vende directamente al sector artesanal. Así que sí, ha ido ese boom, digamos, artesanal, fue cambiando y moldeando no solamente, digamos, la oferta que hay de cerveza, sino también otras cosas como, por ejemplo, el propio lúpulo, que aunque se cultivaba hace mucho, ya ahora se vende y tiene una demanda distinta. Por ejemplo, el sector artesanal siempre quiere o está buscando variedades nuevas, variedades de aroma. Entonces, esos son nuevos desafíos que ahora tiene el sector de lúpulo de Argentina, con los cuales, bueno, nosotros vamos a ir tratando de ir de la mano con eso y ayudando. Les recuerdo a la audiencia que estamos en Bariloche, estamos hablando con la doctora Andrea Trocine, que forma parte del IPATEC, este instituto en el que confluyen, por supuesto, científicos y científicas de la Universidad Nacional del Comahue, del CONICET, en este trabajo sobre lúpulo, también gente de Esquel. Andrea, este trabajo que fue publicado habla de algunas características del lúpulo que se produce en la Patagonia y que tiene casi similares características a las de nivel internacional, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros en este estudio trabajamos con las dos variedades principales que son Cascada y Nugget, que son una variedad de aroma y otra variedad, digamos, más utilizada para amargor. Ajá. Y el análisis que nosotros hicimos muestra que, bueno, ambas tienen características en sus componentes principales muy parecidas a las que tienen estas mismas variedades cultivadas en los principales productores del mundo, que son Estados Unidos, Alemania, aunque otros componentes minoritarios, que también son importantes para la parte de aroma, son un poco diferentes en estas variedades de acá de la Patagonia, o sea que dentro de hay similitudes y diferencias, pero una de las cosas importantes que nosotros queremos resaltar es hay un indicador que es un indicador de frescura que se llama HCI, que se utiliza mucho en el mundo cervecero, digamos, y que nos indica que el procesamiento de las muestras de lúpulo cumple con los estándares mundiales, y esa es una de las cosas que queremos destacar. Es decir, que desde el momento de la cosecha hasta que se peletiza, por ejemplo, se mantiene fresco, y eso quiere decir que es un lúpulo de buena calidad, digamos. Esa es una de las cosas interesantes. Por el lado de las variedades en sí mismas que se cultivan acá en la Patagonia, evidentemente las diferencias pueden impactar en que la cerveza termine siendo distinta si se hace con un lúpulo argentino, patagónico o de otra parte del mundo, pero bueno, esos son análisis que van a quedar para un futuro, digamos, Claro. en ver cuáles son efectivamente en el perfil de esas cervezas esas diferencias. Además de los valores de HSI, Andrea, también ustedes analizaron el contenido
de los aceites esenciales, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y, Sí, eh, y ahí qué resultados dio? bueno, en contenido, como cuando uno habla de contenido de aceites esenciales, en general lo que dice es cuánto tienen de aceites esenciales. Claro. Y bueno, ambas variedades cultivadas en Patagonia tienen una cantidad similar o equivalente a lo que tienen esas variedades cultivadas en otras partes del mundo. Y después si miramos fino los aceites esenciales uno por uno, bueno, el mirceno, por ejemplo, que es uno de los aceites esenciales mayoritarios en el lúpulo, está en altas cantidades en estas variedades patagónicas, lo cual, bueno, puede ser algo característico de ellas. Y otros componentes como el geraniol, que suele estar en muy alta cantidad en el Cascade, que le imprime ese digamos, carácter cítrico a las cervezas que son hechas con Cascade, en el lúpulo patagónico no está tan presente, por lo que inferimos que esto podría darle alguna característica distinta a este lúpulo patagónico del que está uno acostumbrado, que es el Cascade americano, digamos. Claro. Así que hay similitudes, digamos, y algunas diferencias, pero en general todo esto siempre apuntando a que en términos de calidad es un lúpulo muy bueno. Ajá. Bueno, en la Argentina sabemos que casi la mayoría de la producción de lúpulo está concentrado en la comarca andina de Río Negro y de Chubut. ¿Y con quién competimos en el mundo? En realidad Argentina no es un país que puede decirse que compite en Ajá. términos de producción porque, por ejemplo, imagínate que en el mundo se producen cerca de, hay alrededor de 60.000 hectáreas cultivadas y Argentina tiene 160 solamente Claro, hectáreas cultivadas. Entonces estamos hablando de, no podemos compararnos cuando hablamos, por ejemplo, en Argentina de cultivo de soja o cultivo de otros cultivos que realmente uno puede decir, sí, Argentina es el primer exportador de tal o cual cosa, en este caso claro. estamos muy lejos de eso. Se podría decir de que en el hemisferio sur, por ejemplo, Argentina es el único país productor en lo que es América Latina, Ajá. y hay pocos países productores en el hemisferio sur. Por eso también es muy interesante saber cómo se comporta este cultivo en estos países. Y también el horizonte que uno ve por ahí son países del hemisferio sur como Nueva Zelanda, como Australia, que no cultivan gran cantidad de lúpulo, pero han sabido, digamos, aparecer en el lúpulo mundial por variedades nuevas y distintivas que fueron generándose a través de los años en esos países. Entonces yo creo que es un poco a lo que el mercado de lúpulo argentino podría apuntar también. Claro. Estamos hablando de la materia prima, que es el lúpulo, del procesamiento, de la manipulación de este cultivo. Además, ustedes también acompañan a productores de cerveza artesanal en cuanto a la elaboración, la presentación de los productos y eso. Sí, nosotros desde hace inclusive más años en el laboratorio se trabajaba ya con lo que eran las levaduras cerveceras. Ajá, Y bueno, después en 2011 Diego Livkin, que hoy es el director del IPATEC y pertenece al grupo de trabajo en el que yo también estoy, sí, sí. publicó un trabajo que fue bastante emblemático porque ahí es donde aparece Saccharomyces eubayanus, una nueva especie que es nativa de los bosques patagónicos y que es pariente de la cerveza, que es de la levadura que es responsable de la fermentación lager, digamos, de la cerveza de lager. Ajá, Entonces, bueno, de ahí surge toda una interacción nueva con el sector cervecero. Al día de hoy no solo se dan cursos, que esto es lo que te comenté del Ciencia y Cerveza, sino que se proveen de servicios. Estos servicios son variados, desde análisis de producto final en términos de componentes que tiene, hasta análisis microbiológico, es decir, el cervecero por ahí a veces uno de los problemas principales que se detecta es que tienen problemas de contaminaciones, es decir, que además de la levadura en las fermentaciones aparecen otros microorganismos que no deberían estar. ajá. Entonces, bueno, eso en el laboratorio podemos hacer análisis para saber cuáles son esos microorganismos.
si están o no, si las cervezas están contaminadas o no. También digamos, un servicio importante que se brinda es el de provisión de levadura para fermentaciones, o sea, en el laboratorio hay un banco de cepas que es propio del laboratorio. Ajá. Y que también se les puede proveer a los cerveceros que lo necesitan a este servicio de levaduras que no son siempre las mismas que están en el mercado. El mercado de levaduras está bastante limitado a levaduras que se entregan en formato seco. Ajá. Y nosotros podemos proveer levaduras en formato líquido, lo cual permite que sean distintas y muchas más en cantidad. Y entonces, bueno, eso también nos ha acercado mucho al sector cervecero y con el cual tenemos bastante interacción hace mucho tiempo. Claro, una hermosa vinculación estratégica entre lo público y lo privado. Sí, y son dos sectores que tienen en común, tanto el sector cervecero como el lupulero, que son realmente emprendedores muy entusiastas. Ajá. Da gusto trabajar con ellos, siempre están adelantándose y queriendo algo más, y entonces es como un ida y vuelta realmente muy lindo. Andrea Trocine, antes de despedirte, bueno, luego de la publicación internacional de estos estudios, imagino yo que en el horizonte cercano tendrán algún otro objetivo en cuanto a las investigaciones que están llevando a cabo allí en el instituto. Sí, en términos de, digamos, de levaduras hay muchísimos proyectos. Ajá. Yo, de hecho, mi tema principal de trabajo involucra más bien las levaduras, pero si hablamos de lúpulo, tenemos en curso un proyecto donde estamos analizando variedades nuevas, y dentro de esas variedades nuevas ya una, como te conté, se inscribió, así que estamos, digamos, tratando de ver qué características tienen, genéticamente también. Entonces ahí creo que van a surgir trabajos nuevos para que más adelante supongo que podremos compartir los resultados. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.